Buenas tardes, sean bienvenidas a esta conferencia magistral con el profesor Fabián Salvioli. Es para mí un verdadero honor que el profesor Salvioli haya aceptado estar en nuestras aulas virtuales. En alguna oportunidad él ha estado acá en Querétaro y ahora que ante esta realidad transformada, en donde las distancias son relativas, pues le plantea a él dos peticiones. Bueno, en realidad fueron tres. La tercera se las cuento un poco más adelante. La primera de ellas es la posibilidad de que dictara una conferencia. La segunda petición fue que esto se hacía a propósito de los 19 años de actividades académicas del Centro de Estudios de Actualización en Derecho y dentro de ello de la maestría en Derecho Procesal Constitucional, que dentro de su plan de estudios tenemos asignaturas que tienen que ver con las implicaciones de la Constitución en el ámbito internacional. A partir de que se reconoce la existencia en muchos países latinoamericanos de jerarquía constitucional al derecho internacional de los derechos humanos, eso tuvo un impacto nacional, digamos que más palpable. Ya no solamente aquel que desde el derecho internacional de los derechos humanos naturalmente tienen, sino que ahora también desde la perspectiva constitucional. Y la petición era que también se pudiera integrar a el grupo de docentes en esta maestría. Y bueno, pues en ese sentido, hablar de los derechos humanos es un tema importantísimo. Es innegable que en los últimos años se hace una referencia constante a los derechos humanos, desde cualquier ámbito, particularmente desde el ámbito estatal. La referencia a los derechos humanos es cotidiana, pero estamos ante el riesgo de que hablar tanto de los derechos humanos puede llegar a banalizarlos y quizá a no darle la relevancia que tienen en la vida de las personas. Y en esto les decía, podemos ubicar este fenómeno de la referencia constante a los derechos humanos en dos ámbitos, desde el Estado, ya les decía, y que, bueno, pues esto como sujetos obligados, el Estado como sujeto obligado, pues quizá se podría entender, no justificar, pero que se haga esta referencia quizá con propósitos de que no le demos la relevancia que tiene a este tema. Pero por el otro lado, y que me parece que se ha analizado poco, es cómo desde la enseñanza de los derechos humanos también se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años. Y los que nos dedicamos a estas actividades de enseñanza-aprendizaje, a la docencia, a la academia, me parece que tenemos una responsabilidad importante. Y allí podemos ubicar pues, a dos grandes grupos, los que dicen que saben de derechos humanos y están enseñando, o por otro lado, los que realmente saben de derechos humanos. Por supuesto, yo me ubico en el primer grupo y en el segundo grupo ubicamos a el gran Fabián Salvioli. ¿Por qué digo esto? Los que realmente saben de esta materia, de derechos humanos. Pues nada más tenemos que identificar igual el perfil del profesor Salvioli desde como docente, como profesor. Fabián ha dado clase en universidades alrededor del mundo, europeas, por supuesto en el continente americano, e incluso en Asia. Eh, a mí me ha tocado el privilegio de coincidir con él en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo, en varias ocasiones. Él coordina desde el ámbito, desde su perfil como profesor, coordina una de las maestrías más prestigiadas en derechos humanos, la del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, instituto que también dirige él. Ha dado clase, por ejemplo, en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de la Fundación René Cassin en Estrasburgo. Y pues solo lo que necesitan es buscar en Google conferencias y clases del profesor Salvioli para que vean que está alrededor del mundo en las mejores universidades. Allí en algún momento ha sido profesor. El otro, el otro perfil que tiene Fabián, pues es el de su ejercicio profesional. Allí también, indudablemente,
lo ubicamos como presidente de Amnesty International en el capítulo Argentina, como presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde también tuve oportunidad de visitarle y de estar con él y con Víctor Rodríguez en Estrasburgo, y actualmente como relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Eh, este, este doble perfil pues, nos muestra claramente que estamos ante un verdadero experto en derechos humanos, los que realmente saben y de los que podemos aprender muchísimo. La tercera petición que les cuento que le hice a Fabián desde hace algún tiempo, en distintos lugares en el mundo en el que coincidíamos, era publicar un libro que mostrara, así como lo hace en sus charlas y en sus conferencias, con, con un conocimiento profundo y al mismo tiempo una técnica que permite explicar de una forma que podemos entenderlo claramente, aunque los temas sean complejos, que eso también lo pudiéramos identificar en un libro a partir de también los muchos que tiene publicado, los muchos trabajos que ha publicado y que podemos consultar para fortuna de los que nos interesa aprender de estos temas. Y pues resulta que eso ya se concretó. Les doy una primicia que vamos a publicar un libro del profesor Savioli sobre el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Pero además, podríamos pensar, pues existen muchos libros sobre el sistema interamericano, por supuesto. Pero el que vamos a publicar con Fabián tiene dimensiones que resultarán muy útiles, porque se estructura el libro a partir de los instrumentos, los órganos, los procedimientos y la jurisprudencia. Y la jurisprudencia, la última sentencia de la Corte Interamericana, ahí está. Ahí está la referencia y el análisis. Entonces, más actualizado no puede ser. Por eso es que me da mucho gusto, es un verdadero honor tener al profesor Fabián Savioli en este acto para hablar de un tema que también es muy importante, las reparaciones por violación a los derechos humanos en el derecho internacional. Eh, Cuando me toca hablar o explicar sobre el derecho internacional de los derechos humanos, en ocasiones hago referencia a cómo algunas de las figuras fueron replicadas de la justicia constitucional. Pero en el tema de reparaciones fue al revés. El tema de reparaciones se desarrolló en el derecho internacional y ha sido replicado a nivel interno por los países. Ha servido para fortalecer los conceptos de reparaciones por violación de derechos humanos en el ámbito interno a partir de lo que se desarrolló en el derecho internacional. Por eso es que me da mucho gusto recibir a mi querido amigo Fabián Savioli y darle, por supuesto, también la bienvenida a este programa de maestría en Derecho Procesal Constitucional, en donde también, pues ante estas posibilidades que ya la distancia no será una de las dificultades. La agenda sí, porque Fabián me parece que en la actualidad tiene más actividades que antes cuando podíamos viajar, pero por eso mismo es que también le reconozco y le agradezco su generosa disposición que siempre tiene para con los proyectos que le propongo. Querido Fabián, muchas gracias por aceptar. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias, queridísimo Rogelio. Estoy un poco abrumado por tamaña presentación de lo que no le va a quedar duda a nadie que está mirando esta emisión. Y aprovecho para saludarles tanto a la gente de la maestría como a gente querida de otros países, inclusive de Argentina, que sé que andaban viendo la manera de conectarse. De lo que no les va a quedar duda es que somos buenos amigos, lo cual es indudable y lo cual explica un poco la exageración que los propios amigos que te quieren tienen para con uno. Pero en todo caso, el honor es mío, el placer es mío. Y bueno, este centro se ha convertido en un espacio muy valioso y muy prestigioso de capacitación y de formación en derechos humanos
desde Querétaro, desde México para toda América Latina, con vínculos también con instituciones europeas muy importantes. Se sacan una serie de publicaciones con el Centro de Estudios Constitucionales, que es también, me parece muy valiosa. Yo me siento muy feliz de poder publicar una obra al lado de tanta gente realmente prestigiosa que ha publicado allí. Y para mí es un gran gusto. Rogelio ya nos ha visitado también en Argentina, es un viajero infatigable, y todo lo que él exageradamente dice de mí se le puede aplicar realmente a él. Voy a intentar cumplir con el tiempo que me asignó Rogelio, que eran unos 40-45 minutos, en torno a la temática de reparaciones por violaciones a los derechos humanos en el derecho internacional, que es una temática amplísima, digamos, da para un curso efectivamente entero, así que yo voy a señalar solo algunos aspectos que me parecen interesantes para después permitir un ida y vuelta, una discusión con quienes todavía sobrevivan a esta presentación. Y lo primero que quiero abordar es un mito. El mito es que muchos estados, cuando intentan evadir su responsabilidad, negarse en relación a cumplir con sus obligaciones, incluso sociedades, digamos, dicen por qué hay que pagar dinero o por qué hay que hacer cosas para víctimas de violaciones a los derechos humanos. Este es un invento de los derechos humanos. Y no es un invento de los derechos humanos, es realmente de lo más viejo, de lo más anciano que hay, en todos lados, en el mundo del derecho y en el mundo incluso de la práctica consuetudinaria. Cuando yo era chico, me gustaba mucho jugar a la pelota, al fútbol. Ustedes saben que en Argentina somos muy afectos al fútbol. Yo jugaba a la pelota con la camiseta de mi equipo, de Estudiantes de La Plata, y ya desde muy pequeños, con el grupo de amigos que jugábamos a la pelota, quien era el dueño del fútbol, de la pelota, antes de empezar los partidos decía, rompe, paga. Es decir, que si alguien rompía la pelota por algún motivo, la perdía, la tiraba a un lugar del cual no se podía recuperar, iba a parar a la casa de un vecino que la rompía porque le molestábamos a la hora de la siesta o demás, debía hacerse cargo de restituir la pelota o el valor de la pelota. Si la pelota se pinchaba, pues debía hacerse cargo de la reparación de la pelota. Rompe, paga. Era una frase que se iniciaba antes de dar comienzo al partido de fútbol cuando éramos chicos. También a nadie le resulta extraño de que si una persona choca a otra con un vehículo y le rompe el vehículo, pues debe hacerse cargo de ese daño. El derecho se ha construido sobre esa lógica. Entonces, ¿cuál será el motivo por el cual hay tantas resistencias en materia de derechos humanos? ¿Por qué hay que explicar lo obvio? Incluso hay que asistir a discursos decididamente ofensivos. Me ha tocado en Guatemala, en una ocasión, que un periodista me hiciera la pregunta de qué opino yo de las personas que consideran de que las víctimas de violaciones a los derechos humanos hacen negocios obteniendo dinero. Y por supuesto, no era lo que las personas dicen, es lo que él piensa, que transmite y que instala desde su medio de comunicación. Y yo le decía que claro, que por supuesto que es un gran negocio, que es un negocio extraordinario, digamos, ¿no?
¿A quién no le gusta ser torturado para después recibir algo de dinero a cambio? ¿A quién no le gusta que le desaparezcan un hijo y que luego le den dinero? Es ofensivo realmente que alguien se atreva a señalar de que las víctimas de los hechos más atroces no tienen derecho a la reparación. Entonces, lo primero que quería es responder a este mito instalado de que las reparaciones son un invento de los derechos humanos. El segundo mito es que es un invento del derecho internacional de los derechos humanos. Tampoco es así. De hecho, cuando el derecho internacional de los derechos humanos ni siquiera estaba concebido, ya la Corte Permanente de Justicia Internacional, que es el tribunal que antecedió a la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, en un caso que fábrica de Chorzów, o de la usina de Chorzów, así se lo conoce, ha dicho, con una sencillez bien clarita, de que es un principio del derecho internacional que el incumplimiento de un compromiso implica la obligación de repararlo en forma adecuada. Toda violación del derecho que tenga como resultado un daño en el plano internacional crea el deber de repararlo adecuadamente. Es decir, la Corte Permanente de Justicia Internacional dijo lo que decíamos cuando jugábamos a la pelota y teníamos 6 años. Rompe, paga. De hecho, la propia Corte Permanente de Justicia Internacional dice la compensación es la forma más habitual de hacerlo. Y esto es importante porque no está diciendo que es la única forma de hacerlo. Dice que es la forma más habitual. Pero la Corte era una Corte de Derecho Internacional, no era una Corte de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y entonces se refería a la compensación porque en general entre estados lo que había era compensación de daños. Pero dejaba la puerta abierta y decía, es la manera más habitual de hacerlo, no la única. Y por eso, en materia de derechos humanos, hay otras formas complementarias de reparación a esta otra, incluso más importantes que la compensación económica, que constituyen el universo que ponen en marcha los órganos internacionales al momento de decidir proceder a establecer una reparación para quien ha sufrido violaciones de derechos. La reparación en el derecho internacional de los derechos humanos es amplísima, muy, muy vasta. Por supuesto, tiene base fundamentalmente en las convenciones, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, nuestro amigo el Pacto de San José de Costa Rica de 1969, el protocolo adicional a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, así se llama la carta. El protocolo es del año 1998, etcétera, etcétera. El que se puso en marcha de entrada, digamos, después me voy a referir a lo de Naciones Unidas, que es otro ámbito, el que se puso en marcha de entrada fue, por cierto, el sistema europeo, el establecido en el Convenio de Roma de 1950, que tiene la ventaja de haber sido el primero y tiene la desventaja de haber sido el primero. La ventaja de haber sido el primero porque arrancó la cosa, la desventaja porque no se pudo valer de ninguna experiencia previa y entonces cuando se construyó el Convenio Europeo se construyó al estilo del derecho internacional clásico en materia de reparación y tanto en su versión inglesa como en la francesa, el texto del Convenio Europeo dice que si la Corte Europea entiende de que se ha producido una violación a la Convención Europea o a alguno de los protocolos que se establezcan en la Convención Europea, la Corte podrá disponer una justa satisfacción a la parte lesionada.
just satisfaction en inglés o satisfacción equitable en francés, que se refiere fundamentalmente no a lo mal que yo pronuncio los idiomas, sino al concepto de la reparación económica. La satisfacción aquí se vincula con la reparación económica. Vamos a ver que las medidas de satisfacción en el sistema interamericano se vinculan a otra cosa. Aquí, el sentido que le ha dado el Tribunal Europeo a esta enunciación que tiene el artículo 41 del Convenio Europeo es el de compensación, compensation, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y entonces todo ha ido a parar a la entrega de dinero. Entrega de dinero frente a violaciones al Convenio Europeo. Y como ustedes saben, seguramente ya lo han abordado, el sistema interamericano es muchísimo más amplio. Sin embargo, esas diferencias teóricas que se suelen marcar entre el sistema interamericano y el sistema europeo, si bien subsisten, ya no son tantas. Ya no son tantas. ¿Por qué? Bueno, porque el Tribunal Europeo ha tenido que tomar medidas de restitución de derechos necesariamente en algunos casos. Un caso muy famoso con España, que se llama el caso de Inés del Río, una persona, un fallo muy valiente además del juez español que integraba el Tribunal Europeo. En el Tribunal Europeo los jueces nacionales sí pueden intervenir, a diferencia de lo que pasa en el sistema interamericano, en los casos en contra de su propio país. En este caso, el caso Inés del Río, el juez era Luis López Guerra, el Tribunal Europeo ordenó liberar a una persona que estaba detenida como consecuencia de un proceso que se le había seguido en violación a las garantías del debido proceso y ordena la liberación de esta persona. Y el órgano de supervisión del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo, que es el Comité de Ministros, en el sistema interamericano no hay algo igual, es la propia Corte Interamericana la que hace supervisión de sus sentencias, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha establecido una cosa un poco extraña que se llama la ejecución integral del fallo. Pero la ejecución integral del fallo va bastante más allá de lo que dice el fallo. El fallo generalmente habla de satisfacción económica, hay que pagar tanto, etcétera, etcétera, en los casos en que el tribunal dice que hay que pagar, en otros casos ni siquiera dice eso, pero el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha avanzado, ha empujado hacia la no repetición, diciendo que hay que capacitar personas que cumplen funciones públicas, hay que traducir las sentencias al idioma en particular del Estado contra el cual se dicta la sentencia. Saben ustedes que el inglés y el francés son las normas de trabajo del Consejo de Europa, y también incluso ha dicho que hay que reformar la ley, como lo que conocemos como garantías de no repetición, revisar procedimientos internos. Entonces, lo que no hace el Tribunal Europeo, que sí hace la Corte Interamericana, lo está haciendo de una o de otra manera el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Y esto se ha debido básicamente a que el Consejo de Europa, al ir ampliando su número de integrantes a un número mucho más amplio que el que tiene la Unión Europea, digamos, ha incorporado estados, bueno, con prácticas complejas en materia de derechos humanos, tradiciones difíciles, por el propio marco normativo, el tipo de marco que tienen, por ejemplo, las ex repúblicas soviéticas, para dar un ejemplo. El sistema interamericano, el Pacto de San José es más feliz, digamos, porque tiene una norma extraordinaria, que es el artículo 63 de la Convención, que determina un sostén bien amplio para que la Corte haya podido desplegar su política de reparaciones, que hoy por hoy es inigualable en
en el derecho internacional contemporáneo. Lo que dice el artículo 63 es algo así que, como que cuando la Corte determina que una violación va a disponer que se garantice a la persona en el derecho que fue conculcado, restituirle el derecho efectivamente, y que se reparen las consecuencias, ¿sí? Y que además se le dé una justa indemnización. Es decir, la indemnización no es, no es toda la reparación, ni siquiera es la más importante, es una parte de la reparación, y la Corte ha desarrollado, como ustedes saben, el concepto de reparación integral. Una gran diferencia, además, de aproximación que han tenido los tribunales. Los órganos internacionales son finalmente lo que aquellos que y aquellas que les componen terminan estableciendo. Por eso no es menor quiénes son las personas que llegan a ocupar espacios en los planos internacionales. El mejor tratado, la mejor norma, la mejor disposición se convierte en una porquería en manos de alguien que aborda los derechos humanos de una forma conservadora, mezquina, intencionada para evadir responsabilidades de los estados. Y por eso hay que marcar muy bien a los estados en la presentación de candidaturas a órganos cuasi jurisdiccionales o jurisdiccionales, cosa que en general la sociedad civil lamentablemente no hace, y es un problema. Pero bueno, ese sería incluso otro tema posible. Lo cierto es que del Pacto de San José lo que se desprende es que hay que garantizar a la persona lesionada de el goce de su derecho o libertad conculcados, se le restituye el derecho, hay que reparar la consecuencia de las violaciones que se han cometido y hay que pagar una justa indemnización. Todo eso constituye lo que se llama la reparación integral. Y esto lo dijo efectivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos con muchísima claridad en el primer caso que llegó contra Surinam. Es una sentencia del año 1993, el caso se llama Aloe Boetoe y parece que se pronuncia Alobutu, Alobutu contra Surinam. Lo que ha dicho la Corte es que la obligación que está contenida en el artículo 63 del Pacto de San José es de derecho internacional. Y todas las modalidades de esa reparación, absolutamente todas, el contenido, el alcance, las personas beneficiarias, etcétera, etcétera, se rigen por el derecho internacional. ¿Por qué esto es importante? Porque bajo el derecho civil de los estados muchas veces no se reconocen uniones de hecho, distintos tipos de familias, y entonces, por cierto, hay personas que pueden quedar desprovistas de reparación ateniéndose al derecho interno de los estados. Todo lo que atraviesa la reparación de casos en el sistema interamericano y en el derecho internacional se rige por el derecho internacional y no por el derecho interno de cada uno de los estados. La Corte ha dicho que la reparación del daño consiste en la plena restitución, la restitutio in integrum, lo que implica restablecer la situación anterior, devolver el ejercicio del derecho, reparar las consecuencias y dar la indemnización. Y la indemnización comprende, en ese momento dijo la Corte, los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, incluido el daño moral. Esto lo dijo la Corte en la sentencia del caso Velázquez Rodríguez, no en la sentencia de fondo, sino en la sentencia posterior, que se llamó de indemnización compensatoria. Si van a la página web de la Corte, van a ver que la Corte le cambió el nombre a la sentencia y le puso reparaciones, pero no. Quienes conserven aquellas ediciones de los libritos azules de la Corte Interamericana, las viejas ediciones,
encontrarán, y hoy ya se han convertido esta sentencia en un incunable en ese sentido, encontrarán que se llamó esa sentencia de indemnización compensatoria. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana se copió del Tribunal Europeo. Se copió del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establecía montos económicos. Cuando empezó a cambiar la cosa, que fue inmediatamente después, en la primera sentencia que sale con Surinam, apenas 3 años después de esta decisión, la Corte empieza a hablar de reparaciones en general y ya no de indemnización compensatoria. Pero lo interesante es que varios años después, esos libritos azules ya no se encuentran demasiado, y en los sitios web, incluso cuando no solo en el título, cuando se hace clic en la sentencia, pues aparece mágicamente la palabra reparaciones en la decisión de la Corte Interamericana. Pero esas dos sentencias, el caso Velázquez Rodríguez y el caso Godínez Cruz, no en la sentencia de fondo, sino en la posterior, en esa época la Corte sacaba distintas sentencias, una para excepciones preliminares, otra para fondo y otra para reparaciones, llamó indemnización compensatoria a sus decisiones. Lo cierto es que las reparaciones comprenden medidas de restitución. Restituir los derechos, llevando a el restablecimiento de la situación anterior de la violación, obviamente cuando esto es posible. Las medidas de rehabilitación tienen que ver con un determinado tipo de violación de derechos, fundamentalmente tortura, allí donde se han cometido daños físicos, psicológicos, de salud, etcétera, etcétera. Se establece, la Corte determina tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, oftalmológico, en fin, de distinto tipo para las víctimas directas, para sus familias, los casos de desapariciones. Como ustedes saben, las víctimas no solamente son quienes sufren la desaparición en persona, sino la propia familia se considera víctima de autónoma de violación al derecho a no ser sometido a trato inhumano y degradante. Hay otro importante bloque de medidas, que son las medidas de satisfacción. Es allí donde el Estado asume la violación cometida frente al resto de la sociedad. El Estado generalmente es un cretino que niega las violaciones, que termina revictimizando a las víctimas. Entonces, el establecer que el Estado públicamente reconozca su responsabilidad, publique la sentencia, pida disculpas a las víctimas o a sus familias, son medidas indispensables de satisfacción. No estamos hablando del choque de dos vehículos, estamos hablando de que quien está llamado a garantizar los derechos, que es el Estado, subvierte sus fines y se convierte en un violador de derechos. Por eso siempre es mucho más grave la violación de derechos que comete un Estado que aquella que pueda cometer algún otro tipo de entidad. Las medidas de satisfacción pueden consistir en poner el nombre de la víctima a becas que se otorguen a personas, dar becas a las familias de la persona víctima, etcétera, etcétera. Y también la Corte dispone habitualmente lo que se llaman las medidas de no repetición, medidas que garanticen la no repetición de los hechos. Rogelio hacía mención a el texto que estuvimos trabajando sobre el sistema interamericano. Cuando uno examina las reparaciones dispuestas en el marco de las garantías de no repetición, no tanto las de reforma legislativa, sino las que tienen que ver con capacitación, y se deciden las capacitaciones a personal judicial. Yo no entiendo cómo el personal judicial no siente vergüenza. A mí me daría mucha vergüenza que la Corte diga que me tienen que capacitar en algo que se supone que yo debo conocer para ejercer como se debe la función. Pero bueno, es tan brutal lo que aparece en las sentencias que la Corte tiene que mandar a estudiar, a capacitar a jueces, a juezas, a personas que
reciben denuncias por violencia de género o una denuncia de desaparición forzada, a cómo llevar adelante efectivamente una investigación para no destrozar la prueba, para no revictimizar a las víctimas, para que se pueda hacer justicia efectivamente. Parece mentira que la Corte tenga que decir en su sentencia que los poderes públicos deben ser capacitados para hacer lo que deberían hacer, incluso si no hubiese esas sentencias. En fin, así estamos. Y la última de las reparaciones es la que se refiere a las medidas de compensación económica patrimonial, que comprende, ahora sí, daños materiales, daño inmaterial. La Corte empezó a hablar al inicio de lo mismo que hablamos en derecho civil. Daño emergente, lucro cesante, daño moral. Ahora se habla de daño material y daño inmaterial. El daño moral se decide obviamente por equidad. La Corte ha, creo que, desarrollado el marco de las reparaciones, básicamente en esta sentencia que mencionaba con Surinam, el caso Alogutu. La primera vez que dispuso una medida de restitución fue en el caso Loaiza Tamayo, en Perú, donde dispuso la liberación de una persona que estaba detenida en prisión. Esto fue en 1998. Fíjense que el Tribunal Europeo lo hizo bastante tiempo después, en el caso de Inés del Río que mencionaba hoy. Las medidas de rehabilitación empezaron en el año 2001. La sentencia del caso Barrios Altos fue emblemática, no solo por decir de que las amnistías o las autoamnistías eran nulas, sino porque se dispone toda una serie de medidas de rehabilitación médicas, psicológicas y también otras de pedidos de disculpas públicas, es decir, medidas de satisfacción. Aunque la medida de satisfacción, la primera que se identifica está en el caso Chesty Hurtado, también con el Perú. Un acto de reconocimiento de responsabilidad, disculpas públicas. En el caso Consuelo Benavides con Ecuador, la Corte aceptó un acuerdo de solución amistosa que hubo entre las partes, donde había determinadas medidas, pero eran medidas de tipo tan genéricas que yo dudo de que Ecuador haya cumplido con así cuando se dice, bueno, se le va a poner el nombre de la víctima a calles o parques o plazas, entonces eso quiere decir que no se le pone nada nunca en la vida. Hay que decir, tal parque va a tener el nombre de la víctima y tiene que haber un acto que se tiene que hacer en 3 meses donde el Estado haga esto. Si no se dice eso, ¿no?, esas promesas genéricas finalmente no se terminan cumpliendo. Las garantías de no repetición comenzaron con el caso Trujillo Orosa, con Bolivia, donde se estableció la obligación de capacitar a funcionarios públicos. Hay millones, bueno, millones no, pero hay una buena cantidad de decisiones, supera el centenar, en las cuales la Corte establece de que se debe reparar capacitando a la fuerza pública, fuerza policial, militar, etcétera, etcétera. Y luego hay mucho también de training a otro tipo de personas que cumplen funciones públicas, Poder Judicial, agentes del Ministerio Público, etcétera. En el caso Castrillo Petruzzi, fue un caso de Perú del año 99. Perú fue un asiduo cliente de la Corte. En una época se dispuso reformar la ley, las leyes antiterroristas de la época de Fujimori, que eran tremendamente violatorias de derechos humanos. Y en el caso de la última tentación de Cristo, el caso se llama Olmedo Bustos con Chile, la Corte Interamericana decide decirle nada menos al Estado de que debe modificar su constitución. Vaya herejía, había que cambiar una norma constitucional. ¿Y qué pasó? Nada, el Estado cambió la constitución y la vida siguió como corresponde, adecuándola al Pacto de San José de Costa Rica. Hay que cambiar todo el derecho interno para adecuarlo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y eso implica, por supuesto, cambiar la constitución.
¿Qué pasa en Naciones Unidas? En este vuelo rápido que estamos yendo por los sistemas, me quedan todavía 10 minutitos, así que vamos a intentar cumplir con el tiempo. En Naciones Unidas el órgano que más experiencia tiene en reparaciones es el Comité de Derechos Humanos de la organización. El comité fue muy bueno en reparaciones en su primera época, en las primeras decisiones que fueron de la década del 70 hasta los 90, y después sobre el 2000 hasta el año 2008 entró en una meseta muy propia del Common Law, lo cual ha establecido decisiones bastante, iba a decir patética, pero no quiero usar la palabra patética, bastante grises, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Lo cierto es que el comentario general 33, adoptado por el Comité de Derechos Humanos, dice que si el comité encuentra de que hay violación de derechos, establece un remedio. O sea, no utiliza la palabra reparación, sino utiliza la palabra remedy. Ahora, el remedy en inglés se vincula con el recurso judicial, y no con una batería de medidas como estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto ha generado que la Corte establezca el comité establezca como un criterio genérico que cuando había una violación de derechos, el Estado tenía que establecer una compensación, sin decir de cuánto, y que tenía que tomar medidas para que los hechos no ocurran. Resultado, los estados no hacían nada, ni una cosa ni la otra, y hubo que recuperar la mejor práctica del Comité de Derechos Humanos. En el año 2009, un caso con el Camerún, después de un arduo debate interno, el comité decidió establecer servicios oftalmológicos como medida de rehabilitación para una víctima, el señor Engo, el caso se llama Engo con Camerún. Por primera vez en la historia, en el caso de William Necraft con España, el Comité de Derechos Humanos dispuso que se deben pedir disculpas, public apologies, de parte de España a una víctima de discriminación racial. Y también se hizo una gran evolución en casos argelinos de desaparición forzada que abordaron medidas que tiene que tomar el Estado para intentar satisfacer las expectativas de las familias de las víctimas de desaparición forzada. En el año 2011, en un caso con Corea, el Comité de Derechos Humanos dijo que había que reformar la normativa establecida en materia de objeción de conciencia, y en el famoso caso Mellet contra Irlanda del año 2016, lo recuerdo con mucha satisfacción porque fue mi última sesión como miembro del comité, presidiéndolo, se pudo adoptar una decisión del comité para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en determinados casos, diciéndole entonces a Irlanda que tenía que reformar su propia constitución política. En noviembre del año 2016, finalmente el comité adoptó el 4 de noviembre lo que se llaman las directrices en materia de reparaciones, que han orientado una serie de modificaciones y criterios a tomar en cuenta para ponerse en línea con el concepto de reparación integral. Si vemos los otros comités, voy a mencionar rapidísimo, para cumplir con el tiempo, el más completo de los comités de Naciones Unidas en materia de reparaciones, a mi juicio, es el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Probablemente es el que mejor establece las reparaciones de una manera comprensiva, independientemente de esta evolución que experimentó para bien el Comité de Derechos Humanos. El CEDAW es un comité muy bueno en materia de no repetición, quizás
en lo que tiene que ver con el aspecto individual de la propia víctima del caso, el CEDAW no es tan fino. El Comité contra la Tortura tiene el 95% de los casos son de no devolución, es decir, de no enviar a una persona a un lugar en el que puede sufrir torturas. Entonces, lo que se dice es que no hay que enviar a la persona a ese lugar, con lo cual no ha desarrollado mucha política de reparaciones, sí tiene una observación general en la que determina un muy buen marco de reparaciones, es la observación general número 3, y el Comité de Derechos del Niño y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tienen muy poca jurisprudencia, pero va en la mejor línea efectivamente. El peor es el Comité para Eliminar la Discriminación Racial, que siempre ha sido un lugar muy, muy diplomático. Y el Comité contra las Desapariciones Forzadas se ha valido muy bien de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se copió en el mejor de los sentidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha experimentado una evolución muy interesante, lo han hecho todos los órganos internacionales en materia de género, en reparaciones, desde el caso González y otras, Campo Algodonero con México, que por supuesto ustedes conocen mucho mejor que yo, y también en otros asuntos, el caso González Llull con Ecuador y el caso IB contra Bolivia, que trata de violencia obstétrica. Hay recientes casos decididos por la Corte Interamericana que también son muy interesantes en ese sentido. Uno en particular, resuelto en la última sesión de la Corte, de una niña que sufrió violencia, acoso escolar de parte de una autoridad de un establecimiento educativo, nada menos que el vicerrector de ese establecimiento educativo. Esto llevó a la niña de 16 años al suicidio. La Corte creo que ha resuelto muy bien todo lo que tiene que ver con las medidas de no repetición y para hacer frente a los estereotipos de género que todavía atraviesan el funcionamiento de nuestra sociedad. Bueno, por cierto, en las guías de reparaciones del Comité de Derechos Humanos, estas directrices de reparaciones, se aprobó un párrafo que fue muy difícil de aprobar, pero finalmente se aprobó, de tener en cuenta la dimensión de género al momento de decidir las reparaciones. Si recuerdo bien, es el párrafo 5. En este momento yo me encargo de una relatoría de Naciones Unidas que precisamente tiene por título Reparaciones, verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición. Es un título larguísimo, parece un título de Lelutier. Y bueno, lo que se trata de abordar allí, entre otras cosas, es cómo reparar serias y graves violaciones de derechos humanos en casos de justicia transicional. Y duele mucho ver en algunos países del continente, Guatemala, por ejemplo, o El Salvador, donde he hecho visita oficial, que las víctimas, después de procesos que han sido millonarios en materia de justicia transicional, siguen donde estaban. No han tenido ninguna mejora, no se les ha dado ningún mecanismo de reparación. Están peor incluso que hace 30 o 35 años, pero eso no es patrimonio de nuestro continente. Mi visita a Gambia el año pasado también me ha dejado sin dormir, digamos, frente a víctimas del régimen brutal de Jammeh, que varios años después de violaciones producidas no recibían ni han recibido nada. Recién ahora se está poniendo en marcha un mecanismo de justicia transicional. Por eso es muy importante en los procesos de justicia transicional comenzar por las reparaciones a las víctimas y después todo el resto, a diferencia de lo que se suele hacer.
La mayoría de las víctimas de este tipo de situaciones aún no reciben reparación. Hay impunidad muy alta para los perpetradores, hay barreras políticas, barreras legales, normas de amnistías, etcétera, etcétera. Y las víctimas tienen muy poca posibilidad de participar realmente en estos procesos. Son más bien convidadas de piedra. A fin de cuentas, el cuento termina como empezó. El que rompe paga, pero lo ideal es que la pelota no se rompa. Lo ideal es no tener que llegar a mecanismos de reparaciones. Lo ideal es que el Estado cumpla el fin para el cual ha sido creado, porque si no cumple ese fin, el Estado no sirve para nada. Y para lo que fue creado el Estado, y así lo dicen las constituciones que ustedes ven en esta maestría de Derecho Constitucional, es para reconocer los derechos que figuran en una buena parte de la Constitución y para garantizarlos a través de los órganos y mecanismos que dice la otra parte de la Constitución. Espero que hayan sobrevivido a esta intervención y les agradezco mucho si es que todavía están allí. Quienes tenemos que expresar nuestra gratitud somos nosotros, querido Fabián, por haber hecho el tiempo para esta conferencia. Muchísimas gracias. Como siempre es muy aleccionador escucharte. Esta no fue la excepción. Y por supuesto también agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión a través de Facebook Live y que una también de las ventajas que ofrecen estas plataformas es que la conferencia se queda allí para que pueda ser consultada no solo en este momento, sino también posteriormente. Claro, si alguien no puede dormir, por ejemplo, pone la conferencia, en 5 minutos se duerme inmediatamente. Bueno, pues muchas gracias. Cerramos entonces la transmisión y pues nos vemos en futuros eventos. Un gran gusto, un fuerte abrazo.